pagos adicionales de $1,511 para los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI, quienes recibirán estos cheques adicionales del Seguro Social en este mes de diciembre. Este mes, los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario que estén o no discapacitados deben anticiparse, ya que estarán recibiendo dos pagos. Sin embargo, un pago será mayor que el otro. Los fondos del SSI se desembolsaron el 1 de diciembre, según la Administración del Seguro Social, pero habrá otra ronda el próximo 29 de diciembre. En términos generales, el SSI se paga el 1 de cada mes. Sin embargo, si es que ese día cae feriado o durante el fin de semana, este pago se realiza por adelantado. Los beneficiarios del SSI tendrán que anticiparse sí o sí este mes, ya que estarán recibiendo dos cheques, pero eso sí, en enero no recibirán ninguno. A principios de este mes, el monto máximo de los pagos del SSI que se enviaron era de $914 para los beneficiarios solteros y $1,371 para las parejas. Pues en este mes de diciembre de este año 2023, las fechas del pago ya están programadas. La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social normalmente reciben su pago único regular cada mes. Sin embargo, aquellos que son elegibles para recibir los pagos de Seguridad de Ingresos Suplementarios estarán viendo dos pagos. El primer cheque, como les mencionamos, debió haberle llegado el viernes 1 de diciembre y el segundo cheque estará llegando el próximo viernes 29 de diciembre. Y es que esto es debido a un problema en el calendario de pagos. Los beneficiarios del SSI reciben dos pagos en meses como ser enero, abril, julio y diciembre. Pero eso sí, no reciben ningún pago los meses como ser marzo, junio, septiembre y diciembre. Para los últimos 4 meses se emite un cheque. Un anticipo para el próximo mes podría verse también como un pago adicional realizado en este mes de diciembre. Recuerde que antes de llamar a la agencia, la Administración del Seguro Social nos sugiere darnos 3 días adicionales de envío por correo si es que nuestro pago no se recibe en la fecha programada. También es posible que tu banco tenga restricciones sobre la disponibilidad de fondos, pero si obtiene un depósito directo debe anticipar recibir su pago en la fecha mencionada. Cuando un receptor del Seguro Social no puede pagar las necesidades de la vida, en ese momento puede ser elegible para recibir beneficios de Seguridad de Ingresos Suplementario. Los adultos, los niños con discapacidades o ceguera que tienen ingresos y recursos por debajo de ciertos umbrales financieros son elegibles para recibir los pagos mensuales bajo el programa de la Administración del Seguro Social. Si una persona cumple con los requisitos financieros, los beneficios del SSI también se le otorgan a personas de 65 años sin impedimentos. Hay dos métodos que se utilizan para poder otorgar los beneficios del SSI: los depósitos directos que se realizan a destinatarios que tienen cuentas bancarias. Los beneficiarios que no tienen cuentas bancarias o que prefieren utilizar el enfoque más manual pueden depositar sus pagos en sus cuentas utilizando sus tarjetas Direct Express. Cualquiera que sea el método en el cual usted haya registrado se utilizará para realizarle su pago. Pues muy bien, en este mes de diciembre, si usted es uno de los millones de estadounidenses que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario por parte de la Administración del Seguro Social, estará recibiendo estos dos pagos. Este segundo pago es ligeramente mayor que el primero, pues aproximadamente 7,5 millones de ciudadanos de bajos ingresos que tienen 65 años o más o que tienen discapacidades reciben estos beneficios mensuales, pues se aplicarán pagos máximos para las personas solteras, al igual que las personas que reciben en conjunto, o sea, las parejas. La noticia que los solicitantes del SSI recibirán pagos el próximo 29 de diciembre, sin duda alguna los hará muy felices, ya que tienen que dejar ese dinero para el mes siguiente, porque ese será su cheque de pago de enero. Solo para informarles que los beneficiarios del SSI no reciben bonificaciones ni pagos adicionales. Entonces, si recibes 2 pagos en un solo mes, es porque pues simplemente se te adelantó un pago. Se debe modificar pues el calendario de pagos del Seguro Social.
En lugar del 1 de enero, deben transferir este dinero el 29 de diciembre para hacerlo en un día hábil. Este nuevo aumento también del COLA se estará implementando con el pago del SSI para el próximo 29 de diciembre. Según el Seguro Social, si una pareja casada calificada, los beneficiarios podrían estar recibiendo hasta $1,415. Una persona soltera puede recibir hasta $943, mientras que un dependiente podría recibir hasta $472. Ahora queremos hablar de un tema bastante interesante, y es que ¿por qué depender únicamente del seguro social podría descarrilar su jubilación? Imagínese su jubilación, viajando, relajándose y realizando todos los proyectos que pospuso durante toda una vida de compromisos laborales y familiares, mientras vive cómodamente con su cheque del Seguro Social. ¿Puede permitirse eso con el beneficio de jubilación promedio mensual, que es un aproximado de $1,800? ¿Qué pasaría si ese beneficio desapareciera por completo? Y es que sin una acción del Congreso para poder cerrar la brecha financiera actual, el Fondo del Seguro Social se estará agotando para el año 2033. Eso significa que la generación X y los más jóvenes están ayudando a financiar un sistema con sus impuestos sobre la nómina hoy, el cual tal vez no exista tal como lo conocen cuando sean elegibles a los 62 años. Según el experto en jubilación Bob Powell, las personas con bajos ingresos y medios serán los que más verán exprimidas, según cómo esté configurado el Seguro Social ahora, sus jubilaciones. La seguridad social representa el 85% de los ingresos de jubilación para quienes se encuentran en el quintil de ingresos más bajos. Es alrededor del 15% para aquellos en el quintil de ingresos más alto y tal vez en promedio alrededor del 40%. Algunos expertos creen que el Seguro Social sobrevivirá gracias a la presión política. Nunca, jamás de jamases se eliminará el Seguro Social. Es así como nos afirma Teresa Ghilarducci de la Nueva Escuela de Investigación Social. Las políticas a favor del Seguro Social son demasiado fuertes. Pero si bien ningún político quiere dejar a los jubilados con un fondo del Seguro Social vacío o significativamente reducido, el Congreso aún tiene que actuar o acordar cómo financiarlo. Eso significa que las decisiones que toman hoy las generaciones más jóvenes sobre sus carreras, inversiones, salud y dónde viven adquieren más importancia a medida que determinan cómo financiar la jubilación. Mientras tanto, en las últimas décadas, a medida que el programa ha ido evolucionando, más estadounidenses se han vuelto dependientes del Seguro Social. Para la clase media solo se suponía que sería un complemento, pero en los últimos 20 años ese sistema del sector privado no ha completado lo que el Seguro Social ha proporcionado. Por eso en los últimos 20 años el Seguro Social se ha vuelto más importante para los jubilados. La generación X, los millennials y la generación Z probablemente tendrán que reimaginar la jubilación sin depender únicamente de los pagos del Seguro Social, ya que existen riesgos más allá de las oscilaciones típicas del mercado y de la inflación que no se tienen en cuenta a la hora de planificar la jubilación. Ahora bien, existen 5 soluciones para las estrategias de jubilación que son las más sólidas. ¿Qué requiere la próxima versión de la planificación inteligente de la jubilación? Y es que según los expertos deberían producirse 5 cambios claves. Primero, a medida que aumentan las complejidades en la planificación financiera, existe una necesidad urgente de educación, el cual simplifique y desmitifique la planificación financiera para las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, es necesaria una promoción activa de reformas políticas para poder salvaguardar el futuro del Seguro Social. Los expertos también señalaron la necesidad de un cambio cultural, donde se celebre y se dé prioridad a la estabilidad financiera. Necesitamos revertir el derecho a fanfarronear. Hoy en día, se tiene el derecho a alardear y que tengo un buen coche en lugar de tener una buena cuenta del Seguro Social. De manera similar, los expertos señalaron que aquellos con las generaciones X, Y y Z
deberían asumir la responsabilidad personal de su planificación de jubilación y verla como una parte integral y urgente de su viaje de vida, en lugar de ser la espinaca de la vida que deja tirada en el plato hasta el final.